que la corteza cerebral, al igual que el cerebelo y la médula espinal, se dividen, ¿no? Es la sustancia gris y sustancia blanca. Sustancia gris le vamos a denominar, como hemos denominado el cerebelo, como corteza, y la sustancia blanca algunos le hablan de la región medular. Siempre te escuchen corteza cerebral se está refiriendo a sustancia gris, no incluye sustancia blanca. Entonces, cuando ustedes van a ver su lámina de cerebro literalmente como esta imagen, y van a observar que acá hay giros, van a tener los surcos. Los giros también se conocen como circunvoluciones, ¿no? Y que siempre van a estar recubiertas por su meninge, ¿no? En este caso aquí era. Adicionalmente, la corteza cerebral tiene una división filogénica de isocorteza y alocorteza, o isocorteza y alocorteza. Isocórtex es que te traduce que normalmente iso es igual, o sea, es una corteza similar. Entonces vas a encontrar en distintas regiones las mismas características. Si bien es cierto, no es que sean las mismas características, pero es las mismas células en las capas, solo que dependiendo de la región del cerebro encontrarás alguna célula prioritaria u otra en misma proporción, pero siempre las 6 capas. Entonces, el neocórtex usualmente tiene una estructura uniforme y vamos a encontrar estas capas horizontales que estamos viendo acá, ¿ya? Como las vemos aquí, 6 capas horizontales, que pueden variar en su espesor y en su celularidad dependiendo de las regiones de la corteza. Pero la alocorteza, el resto de lo que es la corteza cerebral, va a ser arquicorteza o taliocorteza. Aquí las distribuciones celulares van a ser variables y pueden ser monocertificadas, multicertificadas, pueden tener regiones alocorticales o también individuales, dado que hay diferencias estructurales entre ellas, van a ser muy grandes. Por ende, no se habla de alocorteza como tal, sino se les subdivide en arquicorteza, que va a formar el hipocampo, y el giro dentado, ¿no? Y el subíngulo, pero la arquicorteza principalmente por hipocampo. Y la paleocorteza, que es el núcleo pasatorio, que dependiendo de las remisiones, ustedes algunos dirán que son 5 capas, otros dirán que son 6 capas. Yo poner la concepción. Cuando hablen del término citoarquitectura, eso se refiere a la organización funcional en columnas corticales de las células de la corteza cerebral. ¿Ya? Entonces, normalmente ustedes, por William-Brockman, que no es estudiado hasta la actualidad, divide la corteza cerebral en 52 áreas de cada hemisferio, ¿no? El área motora, el área visual, el área premotor, el área olfativa, el área de lenguaje, ¿no? El lenguaje comprendido, el lenguaje, en fin. Entonces, van a tener un montón de 52 áreas, pero realmente no son 52 áreas, porque Penfield más adelante se da cuenta de que esas áreas de por sí tenían históricamente distintas composiciones en espacios, entonces habla de esa arquitectura. Pero ya la tendencia es que ya no se hable de Brockman, si Brockman es como algo histórico, no conoce su cultura, sino que ahora se hablan de 180 áreas de hemisferios, 360 áreas corticales. Ya no son 52 evolucionados, así como los Pokémon. Dependiendo de la región cortical, ustedes encontrarán cortezas agranulares. Eso quiere decir que son cortezas musculares. Corteza del hemisferio frontal, parietal, cortezas granulares que son sensitivas, cortezas polares. ¿Ya? Y van a encontrar así, dependiendo de la región, las cortezas polares son normalmente en el hemisferio también, el lóbulo central. La granular es la parte de la región motora. ¿No? Y van a encontrar así cortezas de distintas celularidades. O sea, mantienen las 6 capas, pero vas a encontrar la composición de cada capa con mayor predominio en alguna célula o nosotros. Ahora, por debajo de la corteza, o la porción subcortical, tú verás ahí que están todo el marañón de fibras que ustedes ya deben haber tocado en fisiología o tal vez en anatomía. Entonces, las fibras de sucesión, que son fibras que conectan a un solo hemisferio. Las fibras comisurales, que conectan áreas funcionales de la corteza de un hemisferio con áreas similares en el hemisferio opuesto y por ende atraviesan el cuerpo calloso. Y las fibras de proyección que ven a viajar de este o hacia la corteza y también se le conoce como una corona radial.
Ahora, las fibras de asociación pueden haber dos tipos, las cortas, que van a estar solamente conectando un mismo giro adyacente, o las largas, que van a conectar con áreas más distantes. Dentro de la corteza vamos a dividirla en 6 capas. Yo, de acá, y esto ya voy a comenzar a hablar de la parte práctica un poco, ¿ya? Pero para complejos, para efectos prácticos de la vida, como son 6 capas, entonces te lo puedes aprender de nuestra vida fácil. ¿Ya? Acuérdense de la M, de la palabrita que puede gustar mucho. ¿No? Curso de M, ¿no? De sociología. Entonces, M son 6 capas, entonces la M va hacia ambos lados, ¿no? Porque te puede caer en cualquier momento. Entonces, los extremos 1 y 6 son de M. Molecular multiforme. La capa 1 y la 6 son de M. Ahora, las capas que quedan, las del medio, las ahora de las capas pares y las capas impares. ¿Qué quedan de los pares? La 2 y la 4. La 2 y la 4 son las granulosas. La 3 y la 5 son piramidales. Pero ahora, aparte de esto, te vas a acordar que quedaban 4 capas, 2, 3, 4 y 5. Entonces, las que están hacia más el extremo de la capa molecular serán las externas. Las que están más hacia el lado de la multiforme serán las internas. Por ejemplo, capa 1 y 6 son de M, molecular, multiforme. Entonces comenzamos en el orden molecular. La segunda es una capa par y está cerca de la molecular, entonces es granulosa externa. La número 3 es impar y está más cerca de la molecular, piramidal externa. La 4, ella está más cerca de la multiforme y es par, granulosa interna. La 5, está más cerca de la multiforme y es impar, piramidal interna. Fácil. Ahora, el apodo de cada capa te va a decir qué contiene esa capa. Por ejemplo, cuando yo digo capa molecular, su apodo es la plexiforme. Plexiforme porque tiene fibras. Ya cuando tú escuchas plexiforme, que ahí van a estar un montón de dendritas, axones, que van a estar ahí jugando. La capa molecular, al ser plexiforme, significa que ahí van a llegar conexiones distintas. Axones, por ejemplo, células estrelladas, dendritas apicales, de células piramidales, fusiformes, dendritas horizontales, de las células que están en esta capa. La capa 2, granulosa externa, o también llamada de células piramidales pequeñas. El apodo me dice lo que encuentro. Voy a encontrar células piramidales pequeñas. La capa 3, piramidal interna o de células piramidales medianas, el apodo me dice lo que encuentro en la capa. Células piramidales medianas. La capa 4, granulosa interna, simplemente granulosa, porque solamente, principalmente, encontraré células granulosas. La capa 5, que es piramidal interna, puede ser las piramidales gigantes, que acabo de poner más feliz. En cortezas motoras, o sea, el área, ¿cuál es el área motora? ¿De broma? No. Entonces, el área motora, solamente en el área motora, y por eso en la corteza motora, tiene células piramidales gigantes de Betz. En otras áreas no van a ver. Por eso en la quinta capa, solo en las cortezas motoras verás las células piramidales gigantes. En otros lados verás piramidales de pequeños, de medianos, grandes tamaños, pero no gigantes. Y la capa 6, que hemos dicho multiforme, también tiene su apodo de células polimorfas, porque encontrarás células de formas variadas, piramidales de tamaño y formas modificadas. ¿Hasta acá estamos bien? Esa es la forma de aprender. Pero faltan las conexiones. Entonces, ya hemos hablado de la molecular, que les he dicho, dendritas, axones. Entonces, me queda de la 2 a la 6. Acá también es fácil. 2 y 3 son iguales en conexiones, porque acá son conexiones cortico-corticales. Entonces, de acá van a salir el origen de las fibras de asociación, de las fibras conexionales, todas bien entendidas. La capa 4 y la capa 6 están conectadas con el tálamo. 4 y 6 con el tálamo. La diferencia es que a la 4 le llega la información, o sea, recibe información del tálamo, la 6 envía información del tálamo.
4 recibe afferencias, la 6 envía eferencias. Y la capa 5 es la única que va a salir de la corteza y de los hemisferios, y de hecho va a ser el cerebro, porque va a enviar información a estructuras subcorticales. Entonces, tronco, médula, cerebelo. La única envía estructuras subcorticales y la capa 5. ¿Estamos hasta acá? Entonces acá tienen esquemita que me voy a saltar, ya me voy a saltar esto, solo para irme acá. Son conceptos que tenemos que repasar de la teoría anterior acá. Entonces, doctor, está al lado de corteza motora. Significa que hay corteza motora, también sensitiva, por supuesto. La corteza motora, usualmente vamos a encontrar en células gigantes de Bess, en la capa piramidal interna. Y otra característica de las cortezas motoras es que van a tener escasas células estriadas, por eso se conoce como cortezas agranulares, que mencioné al principio. En cambio, las cortezas sensitivas van a tener abundantes células estrelladas, por eso se conocen como cortezas granulares. Y vas a encontrar células piramidales en menor proporción a las granulosas y no vas a encontrar células gigantes de Bess. Acá tenés la corteza motora primaria. Miren, este es a menor aumento y miren lo que estoy viendo acá. ¿Qué son estos, doctor? Células gigantes de Bess. Que mira mayor aumento como que grandota que es en comparación al resto. Células gigantes de Bess. Por eso yo les digo, ustedes en sus láminas no van a ver células gigantes de Bess porque son reconocibles fácilmente. A menor aumento, a un aumento intermedio ya se ve muy total. A mayor aumento que ocupa gran parte del campo. Entonces, es como cuando ustedes vieron un morfo general en una boxa media cabecita. Es recontramente notorio. ¿Vieron media cabecita? Si no les he enseñado, me dicen paso, no. Entonces, yo les debo haber enseñado media cabecita a mis grupos de clase, pero el resto no sé. Entonces, cuando vean medulados, se ve la célula que era la más fácil de reconocer, ¿no? La gigantota, la obesa mórbida de la medulados, era la cabecita. En el caso de la corteza motora primaria, la obesa mórbida es la gigante es contra fácil de reconocer. ¿Ya? Ahora, miren la corteza sensitiva. Para comenzar, ya no veo prácticamente células piramidales. Estoy viendo puras células redonditas, que son las células granulosas o celulares de la corteza cerebral. Y a mayor aumento, miren, ¡ay! No hay células piramidales. Es una corteza granular, o sea, sensitiva. Voy a saltarme las neuronas piramidales, las neuronas y todo lo demás. Ya lo he tocado para que vean la grabación. Me voy a pasar de frente a arquicórtex y paleocórtex. El arquicórtex es la corteza primitiva que solamente tiene 3 capas. Y solamente la vamos a ver en hipocampo, giro dentado y folículo. El paleocórtex es la corteza muy primitiva, tiene 6 capas y se encuentra en el folículo olfatorio. Entonces, cuando ustedes ven acá el arquicórtex, yo tengo el subículo, los cuerpos o astas de Amón y el giro dentado. El giro dentado es bien fácil de reconocer porque es como la colita de un lagarto. Y es más denso celularmente. En cambio, las astas de Amón del hipocampo siempre dan la dirección contraria y lo que termina es el subículo. Entonces, yo voy a tener el giro dentado. En el giro dentado voy a ver que hay diferencias con el asta de Amón y el subículo. A pesar que todos son parte del hipocampo, del arquicórtex, van a haber distintas especificaciones. Todos tienen 3 capas, sí, capa molecular, de células predominantes y polimorfo. Pero si ustedes observan, en cada una hay especificaciones. El giro dentado tiene la capa molecular, tiene 2 subcapas, la región externa y la región interna. El asta de Amón 3, la región 3, tiene 3 subcapas moleculares. La capa la molecular, la radial y la luz. En cambio, el asta de Amón 1 solo tiene la molecular y la radial, no hay luz. El subículo, por ejemplo, solo tiene una capa molecular. Si hablo de células abundantes, el giro dentado tiene capa granulosa, o sea, tiene células granulosas.
En cambio, los astros tienen células piramidales. Y el subículo va a tener una doble capa de células piramidales, que también se puede observar en el asta de 1. La capa polimorfa en el filo dentado se conoce como hilios y en el resto se conoce como capa órica. Ahora, doctor, esto es demasiado, no informe, es un abuso, ¿cómo voy a aprender eso? Lo que ustedes tienen que aprender para la vida, para conocer, es simplemente la capa de células piramidales. Por ejemplo, si yo les pongo mayor aumento arquicórtex y solo dicen las granulosas, es porque es un filo dentado. Si hay piramidales, si tenemos una doble capa de células piramidales, será subir. Miren acá, por ejemplo. Acá tú tienes, esta es una coloración especial y ven qué células son piramidales. Por ende estoy en alguna asta de algún mismo campo. Todas son células piramidales. Ahora, miren por ejemplo, acá yo tengo una capa de células piramidales a menor aumento y acá tengo otra. Esto solo lo veré en el subir. Y miren a mayor aumento cómo son las piramidales. Están dos capas. Vamos para el paleocórtex. En paleocórtex nosotros tenemos 6 capas. ¿Ya? Vamos a tener la capa de olfatoria, se conoce como capa de fibras olfatorias. Es la capa que viene. ¿Se acuerdan que en la mucosa olfatoria ustedes vieron que tenía unas neuronas que se llaman neuronas? Que esos axones atraviesan la lámina filosa y llegan al bulbo olfatorio. Pues esos axones llegan a la capa más externa, que es la capa del nervio olfatorio, no es la capa de fibras olfatorias. Acá solo lo encontré axones. La capa 2, acá lo estoy viendo, aquí, van a tener unas estructuras en forma de roseta, que ustedes están viendo aquí, que se conoce como glomérulos. La capa 2 por ende es la capa glomerular. Luego tendré una capa bastante gruesa, que es la capa plexiforme externa, ¿ya? Que es la capa donde voy a encontrar las fibras tanto dendritas de las células que van a interactuar aquí. La capa 4 es la llamada capa de células vitrales, donde están las principales inherentes del bulbo olfatorio, que son las células vitrales. La capa 5, plexiforme interna, donde también habrá conexiones. Y la capa 6, donde está la capa granulosa. El bulbo olfatorio tiene células granulosas, que tienen una característica interesante. Son células anasónicas. Las células granulosas del bulbo olfatorio, que es pregunta de examen, son células granulosas, que se diferencian por completo de las células del cerebelo, que son multipolares, y de la corteza, que son multipolares. Ahora, entonces lo vemos así, en una coloración distinta. Miren, capa del nervio olfatorio, glomerular, plexiforme externa, células vitrales, plexiforme interna, células vitrales, plexiforme interna, y esta es la. Acá tienen algunas características de cada capa y vamos a ver un poquito más cuando tenemos parte práctica. Pero normalmente lo vamos a ver así. Ustedes, paleocórtex es bastante fácil de distinguir porque ustedes ven estas estructuras. Y no tiene otra parte de la corteza ni nada del sistema nervioso, que son los glomérulos. Entonces, en el examen práctico, yo les voy a colocar usualmente una cosa para que puedan distinguir paleocórtex a un aumento que ustedes van a ver. A ver, ¿cuántas capas tiene el neocórtex, chicas? 6. Arquicórtex 3. Paleocórtex 6. ¿Qué capas tienen células piramidales y qué capas tienen células granulosas en el neocórtex? El neocórtex tiene granulosas, hay en la cuarta capa, en la primera, en la segunda capa. Piramidales hay en la segunda, en la tercera, en la quinta y en la sexta. Que en el arquicórtex
piramidales tienes en el asta de Amón, o sea, en el sistema de Amón, y tienes en el subir. Grandiosas tienes en el giro de Amón. Piramidales en el olfatorio no hay. Granulosas en la capa de célula granulosa, es esta capa del olfatorio, pero son anaxones. ¿Cuántos tipos de interneuronas tienen la corteza cerebral? Yo no los he dicho, porque no lo he tocado, con Pili, pero ¿cuántos tienen? Ustedes habrían haber visto 6, pero no hay 6. 15 tipos de interneuronas. Acá les puse 2, 4, 6, 8, 10. Acá les puse 13. Entonces, hay 15 tipos de interneuronas en la corteza cerebral. En algún momento, cuando tengan ganas de completar esta diapositiva para los demás, por el momento, tienen que saber la persona. Mira, no mucho, Manchinotti, Neuroliformes, Princesa, Candelabro. Acá hay 5 de las 15. Y ahora sí vamos a la práctica, ¿ya? Porque esos eran cositas, aspectos teóricos que tenemos que ver. No me alcanza a hacer la parte. Entonces, ya hemos hablado que la corteza cerebral tenemos la isocorteza y la alocorteza. Isocorteza igual a neocorteza, 6 capas. Alocorteza tenemos la corteza que es 3 capas y la palocorteza que tiene 6 capas. Ya hemos hablado, este es un neocórtex que poniéndole su división tenemos las 6 capitas y su sustancia blanca. Ya hemos hablado de las capas del neocórtex, ahora no voy a recordar, porque los extremos son DM, de monofisiología, molecular, multiforme. Las pares son granulosas y pares piramidales, las superficiales son externas, las más cercanas a multiformes son internas. Y los apodos siempre me dicen lo que encuentro en la capa. La primera capa es molecular, la segunda granulosa externa, la tercera piramidal interna, la cuarta granulosa interna, la tercera piramidal externa, la cuarta granulosa interna, la quinta piramidal externa y la sexta interna. Y la sexta es multiforme. Cada apodo me dice lo que hay, es capa molecular o plexiforme porque encuentro conexiones, axones, dendritas. Axones de células granulosas, axones de Martinovi, dendritas apicales piramidales, ¿no? De células fusiformes. Voy a encontrar axones también de la capa 2, granulosa externa o de células piramidales pequeñas. Y la capa 3, piramidal externa o células piramidales medianas, ambas tienen conexiones óptico-corticales. La capa 4, granulosa interna